El día de hoy les vengo a platicar sobre el derrame cerebral que hizo que el presidente Wilson fuera incapaz de gobernar y a su vez la esposa fue la que tomaba las decisiones. Digamos que extraoficialmente Estados Unidos ya ha tenido lo que podría llamarse una primera dama presidente, al menos según algunos historiadores y biógrafos de la controvertida mujer en cuestión, y ciertamente no fue elegida por nadie, excepto posiblemente por su esposo. Su nombre completo era Edith Bolin Gant, nacida en 1872. Ella fue miembro de una familia pobre, vivía en las montañas de Virginia. Era una descendiente lejana de Pocahontas y decidió dejar el colegio porque su dormitorio era demasiado frío. En cambio, siguió a una hermana mayor y se mudó a la capital de la nación, donde rápidamente se casó con un hombre mucho mayor, de una familia que era propietaria de joyerías, incluso de las joyerías más antiguas de la ciudad. Edith dio a luz a un hijo, pero el bebé murió a los pocos días. 12 años después, Edith enviudó y heredó la riqueza de las joyerías. Comenzó a realizar frecuentes viajes a Europa. Causó sensación al convertirse en la primera mujer de la ciudad en conducir su propio automóvil. A pesar de su riqueza, Edith fue excluida de la alta sociedad de la capital, simplemente porque su riqueza provenía de una tienda minorista. Sin embargo, todo eso cambió a principios de la primavera de 1915. Edith había salido con una amiga llamada Altrude Gordon y luego salía con Carrie Grayson, el médico de la Casa Blanca. Entre sus pupilos no solo se encontraba el presidente Woodrow Wilson, que todavía estaba en luto por la muerte de su esposa Helen, sino también la prima del presidente, Helen Bones, que vivía en la Casa Blanca como compañera de él. Ese día, Bones se había unido a Gordon y Edith en una relajante caminata. Los convenció de que regresaran a la Casa Blanca para tomar un té caliente donde conoció a Wilson. Para Wilson fue amor a primera vista. Pronto, una limusina presidencial se estacionaba la mayoría de las noches frente a la puerta de Edith, lista para invitarla a cenas románticas. Mientras que a la mañana siguiente, los mensajeros presidenciales entregaban sugerentes notas de amor que buscaban halagadoramente su opinión política sobre temas que iban desde la confiabilidad de miembros del gabinete hasta la guerra en Europa, que comenzó a expandirse rápidamente. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Edith se sintió abrumada cuando el presidente insistió en que se casaran. Sus asesores políticos se alarmaron. Wilson no solo le estaba confiando información clasificada a esta mujer que había conocido solo hace 3 meses antes, sino que también estaba preparando todo para su reelección en 1916. Temían que casarse con Edith apenas un año después de la muerte de la primera esposa lo llevaría a la derrota. Elaboraron un plan. Generarían una serie de cartas de amor falsas escritas por Wilson a una Mary Peck, con la que había tenido un verdadero amorío de corazón, y las filtrarían a la prensa. De esta manera humillarían a Edith y ella lo dejaría. Excepto que ella no lo hizo. Se casó con Wilson, quien ganó otro mandato, y en abril de 1917 condujo a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Para entonces, Edith nunca dejó su presencia. Trabajaban juntos desde una oficina privada en el piso de arriba. Él le dio acceso al cajón de documentos clasificados y el código secreto de guerra, y le permitió manejar su correo. Ante la insistencia del presidente, la primera dama asistió a sus reuniones y le confió las evaluaciones de figuras políticas y representantes extranjeros. Al final de la guerra, Edith acompañó a Wilson a Europa para que pudiera negociar y firmar el Tratado de Versalles y presentar su visión de una sociedad de naciones para evitar futuras guerras mundiales. Tiempo después se derrumbó por el agotamiento físico. Regresó a la Casa Blanca y sufrió un derrame cerebral masivo. Edith lo encontró inconsciente en el piso de su baño. Pronto se hizo evidente para todos que Wilson no podía ejercer completamente. Edith intervino y comenzó a tomar decisiones, consultando a los médicos. Ella insistió en que su esposo no renunciaría
y que el vicepresidente asumiría su cargo. El primer paso para establecer lo que ella llamó su administración fue engañar a toda la nación, desde el gabinete y el Congreso hasta la prensa y el pueblo. Ella dijo que Wilson necesitaba descansar con urgencia y que estaría trabajando desde su dormitorio. Cuando los miembros individuales del gabinete fueron a hablar con el presidente, Edith no permitía que hablaran con él. Si tenían documentos de política o decisiones pendientes para que él los revisara, editara o aprobara, primero revisaría el material ella misma. Si consideraba que el asunto era lo suficientemente urgente, llevaba el papeleo a la habitación de su esposo, donde afirmaba que le leería todos los documentos necesarios. Era una forma desconcertante de dirigir a un gobierno. Pero los funcionarios esperaban en el pasillo de la sala. Cuando volvió a ellos, después de consultar con el presidente, Edith les entregaba el papeleo, ahora plagado de indescifrables notas al margen, que según ella, eran las respuestas textuales del presidente. Para algunos, la letra temblorosa se parecía menos a la escrita por un inválido y más a la de su nerviosa cuidadora. Afortunadamente, la nación no se enfrentó a una gran crisis inminente durante el periodo de 1 año y 5 meses, es decir, desde octubre de 1919 hasta marzo de 1921. Aún así, algunas de sus confrontaciones con funcionarios tuvieron grandes consecuencias. Cuando escuchó que el secretario de Estado había convocado una reunión de gabinete sin el permiso de Wilson, Edith lo consideró un acto de insubordinación y fue despedido. Hasta su muerte en 1961, la ex primera dama insistió en que nunca asumió todo el poder de la presidencia. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas de esta historia. Y no olvides suscribirte y darle un me gusta para que te sigas enterando de chismecitos asombrosos. Sígueme en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y todas las plataformas de podcast que puedas encontrar. Gracias.